Buenas noches. Vamos a ver hoy en un video rápido cómo se determina el salario base de cotización en una jornada o semana reducida. Entonces, lo explicamos rápidamente. Por principio de cuentas, debo señalarles que una semana reducida o jornada reducida aplica solamente en materia de seguro social. En materia laboral es otro concepto, es otra definición. Entonces, en una semana normal, ¿qué viene siendo una semana normal? Los 7 días, 6 trabajados, 1 descansado, 7 pagados. ¿Sí? Trabaja de lunes a sábado y tú le pagas 7, incluyendo el domingo. Entonces, esa es una semana normal. En una semana normal, el salario base de cotización se determina de la siguiente manera. Salario base de cotización es igual a la cuota diaria por el factor de integración. Esa es la fórmula en una semana normal. En una semana reducida, o SR, en una semana reducida o jornada reducida, JR, el salario base de cotización se determina de manera diferente. Con base en el artículo 62 del RACERFI, del reglamento. Antes déjenme mostrarles o indicarles aquí que el fundamento es la ley del Seguro Social en su artículo. Miren, voy a la ley del Seguro Social. Y dice, artículo 30, para determinar el salario base de cotización, el salario diario base de cotización se estará lo siguiente. Cuando además de los elementos fijos del salario, es decir, la cuota diaria, el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos. Aquí está el fundamento del factor de integración. Salario base de cotización es igual a la cuota diaria por el factor de integración. Entonces, Ley del Seguro Social, artículo 30, fracción primera. Ese es en el caso de una semana normal. En una semana reducida o en una jornada reducida,
la situación es distinta. Entonces, vamos al reglamento. Artículo 62. Dice, el patrono sujeto obligado, al presentar el aviso afiliatorio, acuérdense que el aviso afiliatorio puede ser de alta o puede ser incluso una modificación de salario. Los avisos afiliatorios son altas, bajas, modificaciones de salario. Entonces, el patrono sujeto obligado al presentar el aviso afiliatorio deberá, punto número 1, si el trabajador labora jornada reducida, determinar el salario base de cotización. ¿Cómo se determina el salario base de cotización en una jornada reducida? Sumando los salarios que dicho trabajador perciba por cada unidad de tiempo en una semana. ¿Sí? Sumo los salarios por cada unidad de tiempo en una semana y los divido entre 7. El cociente, el resultado de esa división, será el salario base de cotización. Si el salario así calculado resultara inferior al mínimo, deberá ajustarse a este. Yo les voy a mostrar ahorita cómo se determina, pero antes de la jornada reducida, vamos a la semana reducida para que quede un poco más claro el tema de la jornada reducida. Vamos a la semana reducida. Si el trabajador labora semana reducida, acuérdense que en el caso de semana reducida tenemos lo siguiente. Semana reducida. Mismas horas que la jornada máxima. ¿De cuántas horas es la jornada máxima? De 8. Entonces, en una semana reducida son las mismas horas diarias, 8 horas diarias, pero menos de 6 días. ¿Sí? Porque una jornada normal son 6 días, 8 horas diarias. Aquí una jornada normal, semana normal. Los 7 días, 6 trabajados, 1 descansado, 7 pagados. Semana normal es igual a 6 días, 8 horas diarias. ¿Ok? Bueno, una semana reducida son 8 horas diarias, pero menos de 6 días. Pueden ser 5, 4, 3, 2, un día a la semana, pero 8 horas diarias. Ahora, jornada reducida. En jornada reducida son los 6 días de la semana, 6 días de la semana, pero menos horas que la jornada máxima. Es decir, forzosamente de lunes a viernes, digo de lunes a sábado, pero 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hora diaria. Menos de 8 horas. ¿Sí? Entonces, semana reducida son 8 horas diarias, pero menos de 6 días. Puede ser 5 días, 4 días, 3 días, un día, pero 8 horas. Esa es semana reducida. Mismas horas que la jornada máxima, pero menos días
de 6. Ahora, jornada reducida son 6 días a la semana, pero menos de 8 horas. Pueden ser 7 horas diarias, 6 horas diarias, 5 horas diarias, 4 horas diarias, 3 horas, 2 horas, 1 hora diaria. ¿Sí? Acuérdense que se los dije al principio, es únicamente para efectos de seguridad social, porque laboralmente es otro cantar. ¿Ok? Entonces estamos hablando nada más en tema de seguridad social. Ahora, pudieran haber casos de semana y jornada reducidas al mismo tiempo. ¿Sí? En ese caso estamos hablando al mismo tiempo, semana y jornada reducida significa menos de 6 días a la semana y menos de 8 horas diarias. Por ejemplo, yo le digo, vas a trabajar, ejemplo, vas a trabajar lunes y martes 2 horas cada día. Solo está trabajando 2 días a la semana, es semana reducida. Solo trabajará 2 horas en cada uno de esos 2 días, es jornada reducida. Entonces, al mismo tiempo se está aplicando semana y jornada reducida. Pero si yo le digo, vas a trabajar de lunes a viernes de 8 a 2 y de 4 a 6. De 8 a 2 son 6 horas. De 4 a 6 son 2, son 8 horas. Es jornada máxima, pero solamente 5 días. Entonces se trata de una semana reducida. O yo le voy a decir, vas a trabajar de lunes a sábado 1 hora diaria. Bueno, de lunes a sábado son 6 días, pero 1 hora diaria, entonces sería jornada reducida. O puede darse el caso de una combinación al mismo tiempo semana y jornada reducidas. Entonces, dice el reglamento, vamos a la semana reducida y ahorita regresamos a la jornada reducida. Si el trabajador labora semana reducida y su salario es fijado por día, vas a determinar el salario base de cotización sumando los salarios que perciba por los días trabajados en una semana. Vamos a suponer que yo le diga al trabajador, mira, estamos hablando de salario base de cotización en semana reducida. Yo le digo al trabajador, mira, vas a trabajar lunes, martes y miércoles. 3 días a la semana. 3 días a la semana. Pero vas a trabajar de 8 a 2 y de 4 a 6. Aquí de 8 a 2 son 6 horas y de 4 a 6 son 2 horas. Está trabajando 8 horas, pero solamente 3 días. Entonces, se trata de una semana reducida. ¿Ok? Es jornada máxima de 8 horas, pero menos de 6 días a la semana. Es una semana reducida. Entonces yo le digo, y te voy a pagar por cada día 300 pesos. De 8 a 2 y de 4 a 6, y solo te pago 300 pesos por cada día. Es decir, a la semana estaría ganando 300 por 3, 900 pesos. Y entonces le digo, más prestaciones de ley. Es decir, tu aguinaldo, 15 días, tus vacaciones, 12 días, y tu prima vacacional, 25%. Estas no se las puedo disminuir, ¿ok? Tienen que ser esas, aunque puedo pagárselas de manera proporcional, pero estas no se pueden disminuir, ¿de acuerdo? Porque son las prestaciones mínimas de ley. Entonces dice
el reglamento. Si el trabajador labora semana reducida y su salario es fijado por día, determinar el salario base de cotización sumando los salarios que perciba por los días trabajados en una semana. O sea, ¿cuánto percibiría en una semana? Pagos en una semana. Pues sería 300 pesos diarios por 3, 900. Por los 3 días trabajados, percibiría 900 pesos. Y luego dice, más el importe de las prestaciones que lo integran. Es decir, más las partes proporcionales de las prestaciones. ¿Cuáles son las partes proporcionales de las prestaciones? Pues sería la parte proporcional de aguinaldo más la parte proporcional de prima vacacional, muy parecido a cuando sacamos el factor de integración. Y luego dice, y la parte proporcional del séptimo día, más la parte proporcional del séptimo día. Entonces, esto lo voy a sumar, aquí dice el reglamento, sumando los salarios que perciba en una semana, más la proporción de las prestaciones, más la proporción del séptimo día, y esa suma los vas a dividir entre 7. Esa suma se divide entre 7. Y el resultado, que se llama cociente, el cociente será el salario base de cotización. Entonces dice, este será el salario base de cotización. Nada más me dice, si el salario así calculado resultara inferior al mínimo general de la zona, deberá ajustarse a este. Entonces, este salario que vas a determinar sumando la proporción de las prestaciones más la proporción del séptimo día más los pagos que le haces, lo vas a dividir entre 7 y te va a dar el salario base de cotización y lo vas a comparar contra el salario mínimo. Si este que calculaste es menor que este, entonces este sería tu salario base de cotización. Pero si este que calculaste es mayor que este, entonces este sería tu salario base de cotización. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente en un ejercicio para que les quede claro. Voy al Excel. Vamos a una semana reducida. Empresa XSDCB, hoja de cálculo para determinar el salario base de cotización en jornada reducida, zona resto del país, donde el salario son el mínimo 248.93. Yo le voy a pagar 300 pesos diarios. Va a trabajar, en este caso yo les había puesto 3 días, entonces voy a hacerlo aquí que va a trabajar 3 días. ¿Ok? 3 días. Y de aguinaldo son 15 días, de vacaciones son 12 y de prima vacacional el 25% y el salario mínimo general son 248.93. Entonces, primero, vamos a calcular la proporción de las prestaciones. ¿Cuántos días de aguinaldo le dije? 15. Lo dividimos entre los días del año, 365, y la proporción me da 0.0411. Esta proporción es la misma que calculamos en una semana normal. ¿Sí? Bueno, vamos a la proporción de prima vacacional. ¿Cuántos días de vacaciones le dije? 12. ¿Cuánto es el porcentaje de prima vacacional? El 25%. ¿A cuánto equivale en días la prima vacacional? A 3.
¿Cuántos días tiene el año? 365. 3 entre 365, 0.0082. Entonces ya tengo la proporción de aguinaldo y la proporción de prima vacacional. Si yo sumo estos dos, pues llegamos al 0.0493, que es el del salario base de cotización normalito. Pero me dijo el reglamento, súmale la proporción del séptimo día. Entonces aquí tenemos, el descanso semanal obligatorio es 1, dividido entre los días de la semana, que son 6, la proporción del séptimo día es 0.1667. Entonces, ya tengo la proporción diaria de aguinaldo, la proporción diaria de prima vacacional, aquí está el aguinaldo, aquí está la prima vacacional y la proporción diaria de el séptimo día. Voy a sumar esos factores, 0.0411, 0.0082 y 0.1667. Me da un total de 0.2160, que viene siendo este más este. Aquí están los tres. Lo voy a sumar y me da 0.2160. Como yo le voy a pagar por cada día trabajado 300 pesos, lo multiplico por los 300 pesos y el factor multiplicado por los 300 pesos me da 64.79. A esos 64.79 le voy a sumar los 300 pesos por un día. Y entonces tenemos 364.79. 364.79. A eso equivale cada día que se presenta a laborar. Como son 3 días a la semana, entonces se multiplica por los 3 y a la semana estaría devengando, aunque no se lo voy a pagar semanal, yo semanal solo le voy a dar 300, pero él ya se ganó ese cachito de proporción. Bueno, a la semana le voy a dar los 900 más la proporción del séptimo día, pero la proporción de aguinaldo y prima vacacional, esa se la pagaré ya sea en diciembre o cuando cumpla aniversario. Sin embargo, ya lo devengó. Por lo tanto, 364.79 por 3, 1094. Eso, total devengado a la semana. Me dijo el reglamento, divídelo entre 7. Y tenemos 156. Este sería el salario base de cotización, pero el reglamento me dijo, ok, este salario que estás determinando conforme al procedimiento, una vez que lo dividas entre 7, lo vas a comparar con el salario mínimo general. Entonces me regreso a la hoja de cálculo y este es el que determinamos al dividirlo entre 7. Lo vamos a comparar con el salario mínimo general. Y entonces, el que sea mayor de estos dos es el que será el salario base de cotización. Nosotros determinamos 156, pero resultó menor a 248. Por lo tanto, el salario base de cotización son 248. Ya no los tendría por qué integrar, ¿eh? Ya no los multiplico por ningún factor. ¿Por qué razón? Porque ya aquí en estos 156 ya está integrado. Su salario integrado son 156. Yo estaría pagando con 248, mucho más que su propio integrado. Por lo tanto, estos 248 yo no los tendría por qué integrar. Entonces, lo doy de alta con 248.93. De esa manera se determina el salario base de cotización en una semana reducida. Entonces, va de nuevo rápidamente. Le voy a pagar 300 pesos diarios y solo trabajará 3 días. Y aparte tiene derecho a sus partes proporcionales según la ley. 15 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones por el primer año y 25% de prima vacacional. Y el salario mínimo general de la zona resto del país hoy en 2024 son 248.93. Con estos datos calculemos el salario base de cotización. Proporción de aguinaldo, 15 entre 365.0411. Proporción de prima vacacional, 12 por el 25%, 3 entre 365.0082. Proporción de séptimo día, un día
de descanso pagado a la semana entre 6 días que trae la semana, 0.1667. Sumamos los tres factores: proporción de aguinaldo, proporción de prima vacacional, proporción de séptimo día. Total, 0.2160. Lo convertimos a pesos, multiplicado por 300, me da 64.79. Le sumamos la cuota diaria, 364.79. Eso devengará diario. Como son 3 días a la semana, por 3, 1.094. Esa será la cantidad que devengará cada semana. Eso lo dividimos entre 7, 156. Y lo comparamos con el salario mínimo general. Estos 156, si fueran mayor que 248.93, su salario base de cotización sería esta cifra que determinamos acá. Pero como resultó menor, entonces el salario base de cotización son 248.93. Y ahí tenemos el salario base de cotización en una semana reducida. Con esto lo doy de alta y aunque solo trabajará lunes, martes y miércoles, las cuotas se pagan por la semana completa, por el mes completo. Ahora, en una jornada reducida, ¿cómo se determina el salario base de cotización? Dice, si el trabajador labora jornada reducida, determinar el salario base de cotización sumando los salarios que dicho trabajador perciba por cada unidad de tiempo en una semana. Vamos a suponer que yo le digo, ¿sabes qué? Vas a trabajar 6 días a la semana, pero solamente 2 horas diarias. Y te voy a pagar por cada hora, te voy a pagar 150 pesos. Pues entonces, cada día estará ganando o devengando 150 por 2, 300 pesos. 300 pesos por los 6 días de la semana. Entonces, en este caso, dice, sumando los salarios que dicho trabajador perciba por cada unidad de tiempo en una semana, los va a dividir entre 7 y ese resultado será el salario base de cotización. Solamente compáralo con el mínimo y si resulta menor al mínimo, lo ajustas al mínimo. Si ustedes se fijan, en una jornada reducida, aparentemente no me dijo la proporción del séptimo día, solo me dijo la proporción de las prestaciones. Dice, sumando los salarios que dicho trabajador perciba por cada unidad de tiempo. Perdón, ni siquiera menciona la proporción de las prestaciones, solo menciona los salarios que yo le pago, lo cual me parece que es un error del reglamento, porque aunque trabaje jornada reducida, 2 horas diarias, 3 horas diarias, tiene derecho al aguinaldo, a las vacaciones, a la prima vacacional y al séptimo día, y también se debieran de sumar, conforme el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, también se debieran de sumar a el factor. Entonces, por eso quise que revisáramos primero la semana reducida. Ahora, vamos a determinar el salario base de cotización en una jornada reducida. Y decimos, nombre de la empresa, hoja de cálculo para determinar el salario base de cotización en jornada reducida, zona resto del país. Días de trabajo, 6 días porque es jornada reducida. Son menos horas, pero los 6 días. Horas de trabajo serán 5. Pago por hora, 50 pesos. Días de aguinaldo, 15. Días de vacaciones, 12. Prima vacacional, 25%. Y salario mínimo general de la zona, 248.93. El procedimiento es el mismo. La única diferencia es que las horas las vamos a convertir a pesos. Entonces decimos, ¿cuántas horas va a trabajar? 5. ¿Cuánto le vas a pagar por hora? 50 pesos. ¿Cuánto va a ganar por día? 250. Muy bien. Proporción de aguinaldo, 15 entre 365.0411. Proporción de prima vacacional, 12 por el 25%, 3 entre 365.0082. Y proporción del séptimo día, descanso semanal a la semana, 1 por 6 días de trabajo. Proporción del séptimo día, 0.1667. Sumamos proporción de aguinaldo, proporción de prima vacacional y proporción de vacaciones.
total 0.02160. Es lo mismo que hicimos en semana reducida. Debiera ser lo mismo. La única diferencia es que en semana reducida ya teníamos el importe por día y en jornada reducida lo tuvimos que sacar multiplicando las horas que va a trabajar por el importe por hora. Este paso. Este paso es el que no hicimos en semana reducida. Pero de ahí en adelante todo lo demás es lo mismo, porque una vez que ya tenemos el pago por día, es como si fuera una semana reducida. Entonces, sumamos los factores, lo multiplicamos por la cuota diaria, que es el paso que hicimos en jornada reducida, 250, y me da la proporción en dinero, 54 pesos. Le sumamos la cuota diaria, 304. Como son 6 días por ser jornada reducida, por 6, 1823, y lo dividimos entre 7. ¿Cuánto me sale? 260. ¿Es superior al mínimo general? Sí. Por lo tanto, el salario base de cotización es el que determinamos. Pero si en lugar de 260 hubiese salido 160, entonces el salario base de cotización sería los 248.93. En este caso, salario base de cotización 260.57. Muy bien, pues eso es todo por esta ocasión. Yo los invito a que se suscriban al canal. Habrá sorpresas. Más adelante les estoy preparando para aquellos contadores interesados en aprender contabilidad de principio a fin. Les estoy preparando por ahí algunos videos. Van a ser varios videos. Por inicio, por principio, será completamente gratis. Ya más adelante veremos. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.